Me permito presentar a todos ustedes a Edgar Aguilar Garo. Edgar Aguilar es un productor y cantautor que tiene más de 20 años difundiendo valores a través de su música. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UPAEP, tiene una maestría en Educación por Medios Digitales y ha desarrollado un esquema de conferencias-concierto donde expone temas éticos con la fuerza de los argumentos que le sustentan, pero con la expresividad de la música y las historias. Sus temas son muy variados, pero destacan la integración familiar, la educación, la participación ciudadana, la comunicación con adolescentes, la cultura de paz y justicia, así como la prevención de conductas de riesgo entre niños, niñas y adolescentes, violencia, acoso escolar, adicciones y mucho más. Garo ha participado en campañas nacionales del DIF, como la campaña De la Calle a la Vida, en campañas estatales y municipales, en estados como Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, Morelos, Durango, Chihuahua, entre otros estados. Ha abanderado campañas con organismos como las Secretarías de Educación, de Gobernación Federal, Juventud, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Comisión Nacional del Agua, Poder Judicial, entre otras. Ha sido vocero de diferentes causas a nivel nacional, como la transparencia, el nuevo sistema de justicia penal, cuidado del agua y del medio ambiente, prevención de violencia y adicciones. A nivel internacional, ha realizado proyectos con el Instituto Interamericano del Niño, con la Universidad Católica de Chile y organizaciones sociales en España, Colombia y Estados Unidos. Es fundador y director de Garo Estudios, que es un equipo de creativos de la comunicación que producen estrategias y contenidos publicitarios en los campos de la educación, la cultura, política y temas de familia. Ha ganado en 2 ocasiones el premio Red Latino, considerado como los Óscares de la comunicación política en Latinoamérica, en la categoría de jingle de campaña. El equipo de Garo Estudio produce actualmente programas preventivos de violencia en el gobierno del estado de Tlaxcala y recientemente produjo para la red de Universidades Anáhuac la campaña de lanzamiento de la Defensoría Anáhuac, Justo para Todos. Les pido por favor que le demos un fuerte aplauso y lo recibamos como se merece. Adelante, Garo. Aquí este día, después de una pandemia, que nos tuvo exiliados, metidos en nuestras casas, todo el mundo sale de la pandemia y ahora nos toca a nosotros decidir cómo queremos salir. A lo largo de la historia ha habido momentos en los que cosas externas, sin la voluntad de líderes, sin la voluntad de nadie, ha habido momentos que son cambios radicales. Nosotros lo vivimos con la pandemia, es histórico lo que a ustedes les tocó vivir, porque en muchas generaciones esto pensaban que ya era cosa del pasado y hoy a ustedes les toca renacer, resurgir, reinventar, volver a proponer. Y hay muchos temas que salen a la mesa. Entre ellos, el que nos ocupa hoy, que es un tema muy importante porque se habla hoy de construcción de paz, se habla hoy de democracia, de construcción de democracia, y todas esas cosas se basan en el diálogo. Pero hoy vivimos en un mundo
que está caracterizado por la confrontación. La gran característica de la vida política, de la vida social hoy, es la confrontación. El divide y vencerás ha sido una premisa que ha sido ocupada a nivel político, pues para gobernar, porque se sabe que cuando hay división, entonces es más fácil el control. Pero esta generación es una generación que tiene como nunca otra, como nunca antes en la historia, tanta información. Es más, la educación ya no se basa como hasta ahora, tanto en el tener, portar la información y saber cómo usarla, sino que hoy es cómo discriminar tanta información. Y ese es un reto que toda la educación a nivel mundial está hoy librando. Y que ustedes, para lograr esa articulación y para lograr éxito en lo que es su vocación, en lo que es su carrera que hoy están estudiando, pues es reinventar absolutamente toda la pedagogía que se venía dando a nivel universitario, porque hoy a ustedes les toca manejar toda la información. Ya no importa la información, lo que importa es cómo usas la información, lo que importa es cómo validas esa información, y creo que ese va a ser el reto fundamental. La construcción de paz, evidentemente, tendrá que pasar por ustedes en los ambientes en los que ustedes van a crear. La paz es transversal. Sin paz no puede haber democracia. Sin paz no puede haber cultura, porque uno puede adentrarse en las cosas del espíritu cuando el alma está en paz, cuando el ojo está en paz, cuando el oído está en paz. Y en este mundo de confrontación que ha sido un poco provocado, en este mundo de confrontación hay que tener hoy la madurez, la sapiencia, la sabiduría para proponer la paz de una manera creativa, inteligente. Ese es el reto. El líder de acción positiva hoy es un constructor de paz. Y ya no importa tanto hoy, déjenme decírselos así, es a lo mejor políticamente incorrecto decirlo en este recinto, pero no importa tanto que estudies, sino que pongas en práctica tú mismo de lo que estudiaste. La universidad te da la oportunidad de que tus conocimientos y tus inquietudes las lleves a nivel de la experiencia. Hoy se habla de la experiencia significativa. Lo único pedagógico es que tú pongas en práctica lo que tienes y lo que traes y lo que sabes. Y entonces los maestros corregirán el rumbo. Y entonces lo más importante que se da en estas aulas es la formación, la forma, la ética con la que te vas a conducir. Y eso hace toda la diferencia. En los currículums ya no importa tanto dónde estudiaste, sino qué has hecho, cuáles son tus valores, qué habilidades humanas tienes, cuáles has puesto en práctica. Y ese es el gran reto de ustedes. Yo vengo de la ciudad de Oaxaca, yo nací en la ciudad de Oaxaca. Hoy en el Senado de la República están poniendo con letras doradas lo que Benito Juárez dijo. Ya el pueblo oaxaqueño político y gobernador, y todos están ahorita ya en la Ciudad de México. Pero en el 2006, Oaxaca fue noticia, porque dicen que fue una revolución moderna la que se vivió. En el fondo yo la puedo describir. Estuve ahí en el 2006 en Oaxaca. Les voy a contar brevemente qué pasó. Los oaxaqueños se pelearon entre hermanos, como si fuera una guerra civil, queriendo derrotar al gobierno. Oaxaca de pronto se volvió en llamas, literal. Yo recuerdo que estaba con mis hijos pequeños y ningún oaxaqueño sabía qué hacer con el gas lacrimógeno. Hoy cualquier oaxaqueño sabe qué hacer con gas lacrimógeno. Cuando hay a cualquier oaxaqueño le preguntan, sabe qué hacer, cómo minimizar el gas lacrimógeno. En aquel entonces hice exactamente lo que no se tenía que hacer. Resulta que la noche del 14 de la madrugada, el 14 de junio del 2006, el gobierno desalojó a los maestros, que en mayo siempre hacían su relajo y en junio se quedaban meses ahí, y los desalojó, pero con gas lacrimógeno en un fallido desalojo, con helicópteros, con gas lacrimógeno. Y entonces yo vivía a 5 cuadras del centro, el gas lacrimógeno entró a la casa, mis hijos empezaron a llorar por el gas lacrimógeno en los ojos, e hice lo que no se tenía que hacer, que es meterlos a la regadera. Hoy todos aquellos saben que lo que tienen que hacer es ponerte Coca-Cola, el uso más saludable de la Coca-Cola para el gas lacrimógeno. Y entonces
Vivimos experiencias que no se nos olvidan, que te marcan. Mis hijos llorando en la regadera porque en lugar de aliviar el gas lacrimógeno se los alivié más y entonces les ardía más la cara. Pero lo que más dolía en el corazón es una tierra que es de guerragencia, que es de valores, de unidad, pues estaba enfrentada por una única razón, que nadie estaba dispuesto a dialogar. Se fueron meses, pérdidas millonarias, solamente por la necesidad de no entablar un diálogo. Se hicieron muchas mesas de diálogo, a muchos nos tocó participar, que si en gobernación, que si tal, pero cuando no hay disposición, se vuelve un problema social. Pero hoy no tiene que ser el 2006, hoy seguimos igual, estamos en el 2023 y de pronto me acuerdo como si fuera el 2006 hoy, ¿cuántos años después? Porque hoy estamos enfrentados por la manera de pensar, por la manera de creer, casi cualquier tema es polémico, los chayos contra los fifís, es una narrativa que ha hecho mucho daño. Y más allá de que políticamente, de repente, con la ética que aprendes, hagas una hoja de ruta y sepas por dónde proponer caminos para la paz, hay que hacer una introspección hacia adentro de lo que está pasando con nosotros adentro, porque la ser razón de los corazones al diálogo y la verdadera paz, los caminos para la paz están adentro del ser humano. Quiero empezar con esta canción que narra esa experiencia. Esta canción yo la hice después de ese 2006, de todo lo que viví y de enterarme de una historia que yo pensé que se había acabado con los problemas que se solucionaron en el 2006 o se medio solucionaron en Oaxaca y que hoy, en 2023, desgraciadamente siguen los entornos y siguen estas herencias de odio. Es la historia de dos niños que eran vecinos y que entonces ellos jugaban, porque para los niños no hay barreras, así como para la naturaleza no hay fronteras, eso lo ponemos nosotros. Para los niños no hay barreras ideológicas, cuando hay un balón de por medio, lo que quieres es jugar. Por eso dicen que el espíritu del niño es la manera más libre del ser humano y por eso en el cristianismo se dice que hay que ser como niños para alcanzar un grado de inocencia. No quiere decir que uno pierda o que uno sea ingenuo, sino quiere decir que la intención vuelva a ser tan libre como cuando era niño. Que no tengas el condicionamiento que luego socialmente tú mismo te vas haciendo y que hace juzgar a la otra persona sin conocerla y que hace montar un muro entre las personas y entonces hacer esa división en la que hoy vivimos. Estos niños querían jugar, pero sus papás en el 2006 eran de bandos contrarios y tenían prohibido jugar juntos. Y casi en ese 2006 que trasciende hasta hoy 2023, hay algunos temas de algunas personas que asusan para que odies por una condición de ser, por un estatus, por una creencia. En ese 2006 esos niños tenían que odiarse, pero en realidad ellos solamente querían jugar. Uno y otro vivían al otro lado de la calle, se llama al otro lado de la calle.
Desde hace tiempo que me gusta hacer música. La música tiene la posibilidad de trascender la barrera de la inteligencia y se comunica de corazón a corazón. Produce movimientos, vibraciones, emociones. Hoy vivimos en una época en la que hay que explorar todo el universo que es el universo emocional, el universo de las emociones y de la afectividad. Miren, muchos de los problemas que tenemos como sociedad están marcados por un condicionamiento que viene adentro de una historia de vida. Dice que vivir mata, y que cuando naces, pues en realidad empieza tu camino hacia lo único seguro que tenemos todos, que es vamos a morir. Y no tiene que ser un tema tabú, ni un tema de. Siempre el tema de la muerte es un tema delicado, complicado. Hay gente que no le gusta hablar de eso. Hay gente que educa a sus hijos con nunca hay un velorio. No le digas como si no existiera la muerte. No hay peor mentira que te puedan decir. La verdad más clara, más segura, más nítida que puedes saber es: te vas a morir. No estoy deseando nada malo, estoy diciendo una realidad. Pero es impresionante que la cultura de repente provoca eso. Fíjate que tengo yo, mi esposa, mi suegro tiene funerarios. Aprendes a convivir con la muerte, tener mucho loco con una enfermedad. Desde muchos días que a mí luego se me ocurre y tengo que ser serio con él, porque para él es un servicio, es una obra de misericordia, como él dice, enterrar a los difuntos. Y hay toda una filosofía alrededor de eso. Pero a mí lo que más me gusta, y que yo he educado a mis hijos así, en los velorios, un día hubo un velorio tristísimo, ya se imaginarán muchas historias que les puedo platicar. Un señor que llevó el hijo a pagar el velorio y decía: hay un entierro. Y no va a venir algún familiar, ¿no? Ahí está, que no le pasa nada. Y se fue. Y estaba el velorio solito, el hombre solito allí en su casa. Entonces mi esposa fue con mis hijos y dice: oye, venga, vamos a empezar a rezar el Padre Nuestro a este abuelo que está solo. Y fueron mis hijos estuvieron ahí un rato haciendo un velorio, el velorio ajeno. En realidad, una vez que mueres, pues el hombre ya estaba en otro lado, ¿verdad? Pero uno mira la magnitud de la muerte y no hay nada más real que eso. Y a veces no trabajamos para eso, porque siempre pensamos, cuando tienes la edad que tú tienes, que tienes el tiempo indefinido, que no te vas a morir. Inconscientemente sé que lo piensas, que dices: soy joven, y entonces la vida me debe días, muchos días, tengo muchos días por delante. Y los jóvenes también mueren, y es algo que tú tienes que tener la conciencia de que la vida es finita, de que la vida se acaba, de que hay un límite. Siempre digo que en el básquetbol, a diferencia del fútbol, el básquetbol tiene un reloj que se encuentra regresiva. Ese es el tiempo real. En el fútbol tenemos el alargue y todavía posibilidad de alargue y todavía se alargue y compensa. Es la mentalidad que a veces nosotros queremos vivir así. Hay más tiempo que vida, dice la frase. Ojo que no. En realidad es como el reloj de básquetbol, es un reloj de nunca regresiva. Y tú tienes que decidir qué vas a hacer, porque cada segundo es un segundo que se va y no vuelve. Y entonces, cuando valoran los segundos que tienes, te das cuenta, y lo platican quienes han estado cerca de la muerte, dicen que lo primero que les llega es la angustia de decir: ¿qué cosas no hice? ¿Qué cosas me faltan por hacer? ¿Qué pequeños no di? ¿Qué amores me callé? La verdad es que de lo que se trata la vida es de henchir los segundos. ¿Saben qué es decir? Hacerlos grandes. Lo único que hace grandes los instantes es que tú, primero, estés presente en los instantes, que realmente estés en los instantes. Entonces hay que aprender a saborear el presente sin que te incluya mucho el pasado, y para eso hay que trabajar tus heridas, y sin que te cause ansiedad del futuro, porque el futuro se construye desde el presente. Y entonces te das cuenta que los afectos y los amores es la mejor forma de henchir los segundos. No hay otra manera más aprovechada, ¿no? Para aprovecharse del segundo, del instante que está corriendo en este momento, que amar,
que dedicar con todo tu ser a los afectos. Por eso las expresiones de amor marcan. Y por eso las ausencias, cuando un papá se calla un te quiero, hace un daño casi irreversible al niño. Al menos es una marca muy puesta que luego cuesta trabajo sanar. Todos tenemos muchas heridas. Los padres provocamos muchas heridas en sus hijos, y yo podría decir al nombre de sus padres que ellos no sabían que le estaban provocando las heridas a ustedes. Y quizá ustedes ni siquiera sepan las heridas que ustedes traen, y conforme vaya caminando el tiempo, ustedes van a ir dando cuenta de cosas que les hicieron falta. ¿Y sabes qué es una manera de curar las heridas? El diálogo y el hablarlo. Y el diálogo más sanador se aprende en casa. Por eso la paz más constructiva se aprende en casa. No vas a aprender la paz en la universidad. La paz siempre se aprende en casa. Y ahí tenemos una escuela extraordinaria que son la misma familia. Es una escuela. Los hermanos son una escuela de diálogo, de tolerancia y de paz. Yo sé que todos los que tengan hermanos, sé que se pelean con sus hermanos, se peleaban cuando eran niños o se siguen peleando con sus hermanos. Yo sé que los hermanos, así sean viejitos, siempre se van a pelear. Es parte de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es el espacio donde se ensaya el diálogo que luego tenemos que proponer a toda la comunidad. Y cuando tú aprendes a caminar, te tropiezas. Cuando tú aprendes a trazar, a escribir, se te va chueca la línea. Cuando aprendes a dialogar, te peleas. Ese es el tropezón. Y te peleas con quién? Con el cercano, con el que estás conviviendo, con el de tu edad, con tu hermano. El problema no es ese, el problema es que no miremos nosotros como una oportunidad para aprender sobre el diálogo. Porque cuando aprendes a herir al hermano y te acostumbras a hacerlo, vas a ser una persona dañina que aprenderá manos para herir a los demás. Y ojo, ustedes me dirán, no, pues es un mecanismo de defensa el que hiere. El principal afectado del que hiere es justamente la persona. O sea, la principal víctima, en este caso del bullying, la primera víctima es el mismo bullying. Entonces, lo que hay que nosotros aprovechar, si tienes hermanos, es aprovechar mejor a echar a andar los caminos de la paz. Voy a cantar una canción que se llama Los Hermanos. Esta canción la escribí con mis hermanos, nosotros como estábamos tres, un hermano grande, una hermana más chica, yo era lo que se dice el sándwich. Mis hermanos tenían muchos juegos y también teníamos muchos pleitos. Nos peleábamos, por ejemplo, por las manos de mi mamá para cruzar la calle. Mi mamá nos daba la calle siempre para cruzar la calle, nos daba la mano, pero pues había un problema. Estuvo 3 hijos, la mamá tenía 2 manos, entonces alguien tenía que quedarse sin la mano de mi mamá. Pero yo digo que era un pleito bonito porque cuando cruzábamos la calle se nos olvidaba el pleito, nos perdonábamos de corazón. Nada de que te lo voy a pagar y me acuerdo y te guardo el rencor. No, de corazón nos perdonábamos y no nos volvíamos a acordar. Dicen que el verdadero perdón es eso, de retribuirle al otro la dignidad que tenía antes de que te ofendiera. Qué difícil. Y es difícil perdonar porque tenemos una memoria que es canija y que pretende traernos siempre a colación las cosas pasadas. ¿Sabías que un gran porcentaje de los divorcios es porque los esposos se acuerdan más de las cosas pasadas negativas que del presente, de lo positivo que hay en el presente que está corriendo? Y esa es la principal causa hoy de divorcios. Y cuando somos niños lo puedes entrenar. Nosotros lo entrenamos porque nos perdonábamos. Cuando eres niño tienes esa libertad para hacer ya de perdón y de corazón lo hacíamos. Teníamos un juego muy divertido que era el fútbol, pero nosotros lo usábamos porque mi papá cuando llegaba se ponía unos zapatos de descanso que se les hacía muy fácil, esperábamos a que llegara, que le pegara fuerte al balón, a que el zapato saliera volando, porque entonces mi hermana se lo robaba y corría. Y entonces se lo pasaba a mi hermano me lo pasaba a mí y fue más divertido. Incluso ya no decíamos que era el fútbol, decíamos vamos a jugar a la chancla o a la época, es divertido. Con el tiempo, cuando fuimos nosotros creciendo, aprendimos maneras para comunicarnos, tratar de tener espacios para no perder esa comunicación. Si tú tienes un hermano, tienes la oportunidad de crecer en el diálogo. Y es una oportunidad de oro porque dicen que echando a perder se aprende. Ahí es un espacio en el que puedes traer, porque la familia siempre es un muro de contención, es una red para el trapecista. Si te caes no hay bronca, se te perdona, son constantes que te quieren. Pero si tú no aprovechas para construir diálogo a donde
desaprovechas la oportunidad de desarrollar quizá la habilidad más valiosa el día de hoy, que es la capacidad que tengan los profesionales para hacer equipos humanos, para dirigirlos y para llenar, digamos, de buenas ideas con madurez. ¿Qué es la madurez? La madurez es saber tus emociones y saber lidiar con ellas. Y que tus emociones no te hagan atacar al otro. De tal manera que cuando surge la ira, tú sabes que lo que te enoja, tú mismo tomas distancia, tú mismo te calmas. Digamos, ¿no? La persona que no se puede controlar son habilidades, las famosas habilidades blandas, que hoy el mundo laboral lo que está buscando, el mercado lo que está buscando es eso. ¿Quién tiene esas habilidades desarrolladas? Esa es la historia de mis hermanos y yo en esta canción que tiene un chorro de años que me dicen, que se llama Los Hermanos. Los hermanos se pelean por las manos de mamá para cuidar su estrella. Ellos saben que sin ella no hay brillo en el color. Los hermanos siempre esperan a que salga su papá y jugar con él un rato, para ver si en el intento de llevar siempre el balón se les sale su zapato. Los hermanos se marcharon cada uno a su lugar en el que más tarde el tiempo, pero luego regresaron para respirar todo el calor del viento. Me quedo contigo en un universo, el aire del cuento se puede tocar, me guían los ojos, seguimos despiertos, el juego no puede parar. Los hermanos se sentaron en el patio de atrás, donde hubo un viejo columpio, para guardar toda la luz que avivaba los segundos. Los hermanos recordaron esa tarde de función en que vistieron de chanchudo a la hermana menor que no tuvo la edad para protestar ni un poquito. Los hermanos se marcharon cada uno a su lugar en el que más tarde el tiempo, pero luego regresaron para respirar todo el calor del viento. Me quedo contigo en un universo, el aire del cuento se puede tocar, me quito los ojos, seguimos creciendo, la sangre no puede olvidar. Dicen que la sangre no olvida, los que olvidamos somos nosotros. Me ha tocado ver muchas historias de hermanos que con el paso del tiempo no aprenden que el pleito era solamente una escuela, que era solamente un resbalón. Y en México y en muchas partes del mundo tenemos pleitos de herencias, pleitos por dinero entre hermanos. No hay, quizá peor desgracia, que enemistarse con la propia sangre. Un día una señora en un concierto, me acuerdo, me decía la señora, híjole, ¿por qué razón tenía lo que dijo usted? Yo le decía, es que dice, fíjese que de los hermanos, yo estuve 35 años peleada con mi hermana, 35 años, y fíjense cuántas navidades nos perdimos. Hasta que hubo un día que ya ni me acordaba yo por qué me había peleado con mi hermana. Y dije, voy a tomar el teléfono y le voy a hablar, no me importa que me cuelgue, pero le voy a decir lo que le quiero decir, que la extraño. Y me acuerdo todavía de las navidades
que pasábamos, de las cosas que hacían, y de 35 años tienen en mi memoria todavía fresco. La señora tomó el teléfono, quiso hablar a su hermana y cuando contestaba le dijeron justamente: ¿qué era mi llama? ¿Quién le avisó? Entonces su hermana acaba de morir. Resulta que la señora tenía diabetes. La hermana de 35 años lejana no sabía que estaba enferma. Dice la señora: yo pude haberle dado sus medicinas, haber estado con ellas en los últimos días, pero estábamos estúpidamente peleados. Ya no me acuerdo qué. El gran problema del rencor y de las barreras que pone el diálogo es porque generalmente es un poco de soberbia, al menos la de los hermanos. Es una barrera que tú estás queriendo reafirmarte como tú, y a veces tu hermana choca con eso y entonces te cierras. El problema es de cerrarte, el problema es que se puede hacer un rencor, y entonces el rencor es algo así como un quiste, como un cáncer que va desarrollándose, que va creciendo y después crece, te atrapa y ya no lo puedes parar, aunque quieras. Es más fuerte que las personas, a veces los rencores, porque los rebasan. Por eso 35 años pueden enemistar. Yo conozco gente que se ha peleado así con sus propios padres, y luego los remordimientos son muy fuertes. En estos años que tengo de mirar tantos velorios en la funeraria, suelo, las personas que más lloran son las personas que tienen más cargos de conciencia. Cuando tú ves un velorio de una persona muy querida, es un velorio donde generalmente la gente se va a velar con música, porque se tiene la certeza de que la persona buena trasciende. Pero el dolor más grande es haber sabido que podías hacer bien y por un estúpido ego te cerraste al diálogo con tu propia sangre. Hay personas que dicen que el bullying siempre ha existido, que hoy nada más se le cambió de nombre, pero creo que se ha agravado porque todo el tema de las redes sociales, todo el tema de la sociabilidad, cada vez se va haciendo como más importante a menores edades, digamos. Así como te decía yo, con la libertad de los niños, de repente se relacionan, se perdonan, se dan. De repente es muy importante para los niños cada vez más chicos qué se dice de ellos. Y esto, en lugar de ser algo favorecedor de la personalidad, está limitando. Y por eso creo yo que todo el tema de redes sociales, hoy pues ya se ha descubierto que casi es una adicción. Hay personas que tienen una vida en las redes sociales, la que quieren mostrar y otra la que realmente es. Y entonces esto favorece conductas violentas porque el bullying cibernético, porque pues sí, es terrible y afecta cada vez a más niños en el mundo. Por eso la misma Naciones Unidas estudia o analiza las políticas públicas para prevenir el acoso escolar, la violencia en niños. Y lo hace, fíjense, prioridad de las Naciones Unidas es que los niños no vivan en violencia. En esto del asunto de la Agenda 2030 es preparar y durante 10 años el futuro que queremos construir a nivel de los presidentes de los países, de los parlamentos, en fin. Una de las prioridades es atender la violencia contra los niños, porque
Cuando la violencia se queda en toda ella, se queda como una herida, como una marca, es muy difícil quitarla. El espíritu del bullying, de molestar a otros, permanece. Yo conozco muchos de mis amigos que, no muchos, conozco a algunos de mis amigos que eran los que les gustaba siempre molestar a los demás y así se quedan, y así crecen, y así tienen hijos, y así se vuelven profesionales. Pero es muy difícil quitarte esa tentación, esa tendencia, ese vicio, esa manía de molestar. Pero hoy adquiere dimensiones brutales. Entre más desarrollado sea el país, es más propenso a tener índices de suicidios altos. ¿Por qué? Porque cuando tú satisfaces tus necesidades principales, primarias, digamos, entonces es mucho más fuerte todo lo espiritual, todo lo social, mucho más fuerte. Por eso los países que están trabajando porque tienen que comer, pues digamos que se reduce toda esa parte. Cuando lo que tendría que ser al revés, porque es un momento para la espiritualidad, para cultivar a la persona como es, como debe ser, con todo su potencial. Pero de lo que se trata es de ir cambiando justamente estas pautas. Esta historia del bullying la hicimos para una gira que he hecho justamente para motivar a niños a decir, no tiene final feliz el bullying. No hay un espacio en el que mirar a alguien salió ganando. Hace rato les decía, el mayor afectado es el que agrede. Cuando tú rompes esa posibilidad de diálogo y pasas a la violencia, has roto un nivel que cuesta mucho trabajo reconstruir. Nunca se permitan pasar el nivel de la violencia de las relaciones humanas, ni de pareja, ni de familia, ni de amistad, mucho menos tampoco laboral, porque destruyen las condiciones para lograr el objetivo para lo cual esa sociedad, esa comunidad, esa familia, ese grupo de trabajo, pues tiene sus objetivos. Y luego, si tú rompes eso, puede ser que laboralmente o comunalmente tenga que convivir, pero ya no es lo mismo, y entonces se provoca una herida y entonces sale peor. La canción se llama Bullying y dice así.
que propone efectivamente que de alguna manera dialogar le viene más al ser humano que cerrarse, dialogar le viene más al ser humano que pelear, dialogar le viene más al ser humano que rebasar los caminos de la violencia. El diálogo obviamente que es tratar de conocer por interés genuino lo que la otra persona es. Hay gente que es buena conversadora y que naturalmente son gente que tiene talento para el diálogo, pero hay personas que no. Y lo único malo es que la habilidad de dialogar es una habilidad vital, casi como respirar, porque la sociedad la necesitamos. No hay ser más vulnerable que el ser humano. Cuando hicieron ese experimento que dicen que es como un poco un mito, pero que decían, a ver, que en la antigüedad pusieron a un niño que nació en la torre para ver si hablaba griego latino, a ver que naturalmente empezaba a hablar, pues ¿qué pasó? Pues el niño se murió. Estaba yo viendo cómo nacen los caballos, cómo nacen los camaleones. Es impresionante porque desde el momento que nacen tienen que empezar a luchar. El alacrán dice que tiene que huir de su propia mamá porque se lo come. Y el ser humano es tan indefenso quizá de toda la creación, de toda la naturaleza, que es el ser más necesitado del otro. Y paradójicamente es el que más daño consciente le hace al otro. Justamente tenemos esa interdependencia, por algo será. Por eso te digo que es una habilidad para la vida, una habilidad vital, casi como respirar, aprender a dialogar. A mayor diálogo profundo que puedas entablar con las personas con quien trabajas, harás mejores equipos. El éxito, por ejemplo, de una producción cinematográfica se basa casi un 60% en la calidad de la comunicación creativa que se da en el equipo, de la posibilidad que tiene para escucharse todas las ideas, sin discriminarlas. La metodología colaborativa del trabajo hoy implica un diálogo. Por eso el diálogo lo tenemos que aprender. El mejor diálogo es el diálogo de las cosas más importantes. El mejor diálogo es el diálogo que se hace con las personas que quieres. Porque cuando yo estudié comunicación, había comunicación organizacional para aprender a laboralmente entender con nosotros con objetivos laborales. Pero entender con objetivos vitales es de suma importancia. La felicidad no es un destino, sino es un camino, es una forma, es un método. Y el diálogo tiene mucho que ver. Si tú aprendes a dialogar con quienes trabajas, harás mejores trabajos. Si aprendes a dialogar con quienes vives, tendrás una mejor vida. Habilidades de diálogo. Escuchar más que hablar. Aprender a escuchar. Hay gente que no puede más que hablar. Y solamente hablan en primera persona. Escuchar es lo que despierta realmente enganches en un diálogo. Es más escuchar que hablar. Segundo, siempre profundizar en el nivel. O sea, subir el nivel, pero hablando de que sea un mejor nivel de conversación y no se quede en lo superficial. Pero quizá debemos decir que es profundizar más. Siempre ser de las personas que profundizan. Así sean matemáticas, profundizar, las personas que tienen esa habilidad, pues se les facilita las matemáticas. Las personas que trabajan en equipos colaborativos creativos son las personas que pueden innovar y proponer, aquellos que son capaces de profundizar el nivel de la conversación. Si eres de los que se caracterizan por trivializar las conversaciones, eres una persona que abaratas los momentos. Eres una persona que en la menor descuido no van a querer trabajar. Sé de la parte de los creativos, de los transformadores que están proponiendo los cimientos, las causas de las causas, porque tienen la facilidad para dialogar a ese nivel. Y eso se ensaya. Si tú tienes un amigo con quien te dices, a ver, hay amigos para todos, hay amigos con los que a lo mejor solamente ríes y está muy padre, pero date la oportunidad siempre de profundizar con tus amigos las conversaciones.
y estarás abordando tus habilidades blandas de diálogo que te van a servir para profundizar, ¿no? Y la otra es buscar siempre los caminos de la paz, no los caminos del conflicto. Si tú ya sabes que tú le vas a un equipo y el otro le va a otro, no hables de eso. No hables de eso. Se vale en un ambiente de amigos, de bromas, tal, pero las grandes guerras incluso se han dado de la manera más tonta por no tener esa habilidad para distinguir qué cosa nos divide, qué cosa nos une, sobre todo en la familia. Y si tienes hermanos chicos, no discutas con un hermano más chico, no tiene caso discutir con un hermano más chico, no tienes que demostrar nada a tu hermano más chico, punto. Y tú sabes lo que se siente cuando pasaste por ahí, cuando crees lo que él cree, no tienes que demostrar. Fíjate, mucho de eso tiene que ver con que tú tengas controladito tu ego, tu propia soberbia. Porque la soberbia es la principal, digamos, desordenadora de la comunicación. Por soberbia, por sentirte, por estatus, se hacen las peores guerras y los peores desacuerdos. Esta canción que voy a hacer se llama Detrás de tus ojos. Le hemos puesto el concierto así porque detrás de tus ojos estás tú, y si tú no me dices qué hay detrás de tus ojos, yo no puedo saberlo, o sea, porque no soy experto. Ejemplo, hay personas que pueden leer la mirada y la mirada se siente, pero hay que aprender a explicar lo que somos, y eso solamente el diálogo lo puede hacer, y entonces tenemos un mejor entendimiento. Se llama Detrás de tus ojos. Relax.
quiero terminar. Fíjense que mi encuentro con la finitud de la vida empezó cuando yo iba en bachillerato, porque resulta que un día, pues bueno, todos nos sentíamos realmente inmortales. Por eso comete uno muchas imprudencias. Entre más joven eres y más inmaduro, tienes la sensación verdaderamente de eternidad, pero terminal. Piensas que no te vas a morir, nada te puede matar. En un momento de euforia, en un momento de vida, porque la vida se siente. Y la edad que ustedes tienen es una sensación, es un cúmulo de todas las cosas buenas que tiene la vida físicamente, las tienes. Y a veces es un cóctel entre hormonal, emocional, que a veces es difícil manejar. Porque curiosamente tienes que manejar el mayor conflicto de sensaciones. Conflicto quiere decir entre ellas las sensaciones, cuando no tienes todavía la madurez para ello. Y no tienes que tenerla porque la madurez se va adquiriendo con los años. Y resulta que tienes que tomar decisiones de qué vas a estudiar para toda la vida. Y bueno, en el momento en el que no tienes tanta madurez es un poco el drama de la vida. Pero entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer pues, un golpe de madurez, como le llamo yo, que es a la madurez que hoy tienes. Fíjate, la madurez es poder responder a tu vida hoy con lo que realmente eres hoy. La vida no te exige en el fondo más si te pones a pensar. Con lo que hoy eres, vas a recibir. Por eso siempre trata de ser la mejor versión de ti cuando tienes que elegir. Y bueno, era el bachillerato, había el grupo de teatro, ellos hicieron una obra espectacular y se fueron a celebrar, pero se fueron a celebrar en una camioneta donde no cabían todos en la cabina, se les ocurrió pasar por cerveza y se les ocurrió ir a un lugar lejano y empinado y un cerro porque querían ver las estrellas. Y cuando venían de regreso, mi amigo Romano puso en la cabina y lo mandaron atrás. En una curva, entre la cerveza, entre lo oscuro, entre lo resbaloso del camino, de terracería, empinado hacia abajo, la camioneta volcó y cayó encima de mi amigo. El lunes, en lugar de estar en el acto cívico normal que se tenía en la escuela, estábamos en un velorio. Y ese fue mi primer encuentro con alguien que yo sentía que no debía morir. De nadie vamos a sentir que debe morir, sobre todo es una persona que quieres. Pero ahí descubrimos que los jóvenes también se pueden morir. Y ese día me acuerdo que el sacerdote, que era en una escuela de sacerdotes, me acuerdo que el padre Nacho Peguera, se dio un sermón que a mí no se me olvida, porque además lo decía cada vez que vivimos solamente 4 días. Porque sí, la primavera, verano, invierno, otoño de tu vida, si quieres la infancia, la juventud, la madurez, la vejez, 4 días, 4 momentos así, del cual a lo mejor ustedes, a lo mejor ya se comieron en el primer. Decía el padre Nacho, vivimos por 4 días para vivir, decir justamente la finitud de la vida. Aprovecha cada instante, aprovecha cada segundo, no te quedes con un te quiero, no te quedes con nada que tengas que merezca injusticia, un aspecto mostrar si no te lo crees, porque en el corazón los afectos que no salen se marchitan, y entonces hay que dar a ustedes de llegar a tiempo, y entonces aprovechemos la vida que tenemos, porque Román en este caso pues ahí quedó, y el padre Nacho decía de los 4 días. Y entonces yo hice esta canción que para mí es una paradoja en los tiempos en los que ustedes están habitando, que son los de mayor conectividad. Nunca como hoy hay tanta conectividad, es decir, posibilidad de entablar un diálogo mundial. Nunca como hoy hay condiciones puestas para el entendimiento con gentes con las que antes era imposible entendernos. El mundo está globalizado y podemos entender hoy, por ejemplo, cosas como la casa común, la ecología, las podemos entender gracias a la globalización. Si no, no podríamos entender que los problemas que están pasando ecológicos en otro lado del mundo me afectan a mí. Y yo tengo una gran sensibilidad para ello, y qué bueno, porque al fin podemos cuidar como hermanos de una misma casa, todo el mundo, la casa común. Pero paradójicamente esta conectividad nos ha llevado también a las peores confrontaciones. Estamos viviendo a nivel mundial la peor violencia entre países
la peor violencia en cuanto a cuestión de acoso sexual, la mayor violencia verbal, la mayor violencia incluso física. Entonces es un reto que en la mayor conectividad estén pasando estas cosas. Ustedes tendrán una responsabilidad social de otro nivel, porque las ideas que ustedes tienen que estar tirando, aumentando hacia ahora sí que a la inteligencia colectiva, es cómo podemos profundizar eso que yo decía del diálogo, pero a nivel mundial. ¿Cómo podemos entender eso que yo les decía? No las cosas que nos dividen, sino las cosas que nos unen, pero a nivel mundial. ¿Cómo lo van a hacer? Y es un reto impresionante. Yo hice esta canción justamente en esta reflexión de los 4 días que decía el padre Nacho, cómo podemos con la tecnología aprovecharlos para estar comunicados hoy y porque es una responsabilidad hoy que tenemos. Hoy también ya no hay tanta identidad nacional a veces, porque hay una identidad global, porque somos como habitantes de un mismo mundo, de un mismo país grandotote, que se llama Tierra. Entonces, la canción se llama El futuro ya es ahora. Yo quiero agradecer que haya esos espacios para ellos, aprovechen los espacios, el espacio como es posible pensar, que se cuestione. La actitud más valiosa del estudiante es la pregunta. La actitud más valiosa del que busca la verdad es la pregunta. Preguntártelo todo. Y la respuesta siempre vendrá en el camino y la vida te las va ayudando si realmente quieres tener esas respuestas. Comprométete con tu pregunta y que tu vida se vuelva pregunta, porque entonces cuando pases la respuesta sabrás reconocerla. La canción se llama El futuro es ahora, como dice el mariachi, ya con esta me despido.
esperemos que no sea una puerta de escape de todo nuestro humanismo, sino que al contrario lo apuntale para que acudamos con prontitud a ver qué necesita el otro para aliviar el dolor, para darle vida. Y la tecnología nunca es mala si usas el corazón para mandarla. Y tengo 4 días para quererte y abrazarte. Y tengo 4 días para verte y admirarte. Y tengo 4 días para ser el que siempre quise ser. Y tengo 4 días para ser bien. No me los perderé, no me los perderé, porque el futuro ya es ahora. Les deseo mucha vida, les deseo mucho éxito y encuentren la posibilidad de profundizar no solo su conversación, sino toda su vida. La profundización de la vida viene con la capacidad que tengas de entablar un diálogo que te lleve a profundizar, no el diálogo sino la vida, a profundizar las amistades, a profundizar las relaciones. Invierte los segundos de tus 4 días en las cosas que más importan, dedícale tiempo al corazón más que a la inteligencia, dedícale tiempo a las emociones más que a las habilidades laborales, porque no hay mejor habilidad laboral que saber con toda tu madurez, emocional, con todas tus emociones, con todo tu ser, responder a lo que estás hecho, a tu vocación de fondo. Y estoy seguro que nadie lo hará como tú, solamente si logras poner en común ese tu mundo, esas tus ideas, ese tu ser. Y tengo 4 días para quererte y abrazarte. Tengo 4 días para verte y admirarte. Y tengo 4 días para ser el que siempre quise ser. Y tengo 4 días para ser bien. No me lo perderé, no me lo perderé. Ustedes tampoco, porque el futuro ya